En cuanto a la democracia, en la década de los 90, Magdiel, el 75% de los ciudadanos, de eso llegó a crecer hasta 85%, creía en la democracia. Sentía que la democracia era un espacio en el cual se podían resolver paulatinamente los problemas sociales. Hoy en día, esa credibilidad en la democracia, esa confianza en la democracia ha disminuido a cifras realmente alarmantes. Algunos estudios ya señalan que hay hasta incluso debajo de un 35% de apoyo. Ahora, lo preocupante es que ese apoyo en la juventud disminuye drásticamente. Seguimos con nuestro siguiente segmento y nos acompaña Ricardo Herrera, ¿no? El profesor Ricardo Herrera es profesor de transparencia, es politólogo también, está en la Facultad de Administración Pública. Y vamos a hablar un poco, porque ustedes saben, todos los martes aquí tenemos un espacio para hablar con distintos profesionales en sus sectores que son parte de esta think tank Trinca, que ha compartido una revista con distintos artículos y abordan no solamente problemas, sino también las soluciones a dichos problemas para crear una mejor sociedad, que es importante. El tema de las ideas. Trinca quiere decir saberes en lengua emberá, y por supuesto aquí queremos también compartir un poco de esos saberes con nuestra audiencia. Profesor, buenas tardes. Usted nos trae un tema muy pero muy interesante y tiene que ver con el aspecto de la confianza dentro del gobierno. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo estás, Magdiel? Y oyentes que nos escuchan en Radio Ancón. En efecto, estamos desarrollando una labor en la cual hemos podido también participarla dentro de ese espacio llamado Trinca, que es un grupo de pensamiento. Y lo que nosotros traemos es el tema de la confianza pública. Fíjate, cuando vemos los problemas que hay, la crisis que existe, tanto la crisis de la democracia como la crisis del Estado, de la gestión pública, vamos a entender que todo eso lo podemos resumir en una crisis de confianza. Es decir, por ejemplo, en cuanto a la democracia, en la década de los 90, Magdiel, el 75% de los ciudadanos, de eso llegó a crecer hasta 85%, creía en la democracia. Sentía que la democracia era un espacio en el cual se podían resolver paulatinamente los problemas sociales. Hoy en día, esa credibilidad en la democracia, esa confianza en la democracia ha disminuido a cifras realmente alarmantes. Algunos estudios ya señalan que hay hasta incluso debajo de un 35% de apoyo. Ahora, lo preocupante es que ese apoyo en la juventud disminuye drásticamente. 15% de los jóvenes están creyendo en la democracia. Es decir, la democracia está dejando de ser esa bandera que unifica, desde la cual tú puedes construir el desarrollo social, porque no hay confianza en la democracia. ¿Esto qué significa? Que no hay confianza en las instituciones democráticas. Hay una disminución completa, y si esto sigue así, esto se puede convertir en un caldo de cultivo para que cualquier situación que surja, llámese problema de contrato minero, llámese problema de la caja de seguro social, llámese cualquier otra situación coyuntural, pueda entonces convertirse en algo que atente contra la estabilidad del Estado. Ocurre tanto en la democracia como en la gestión pública. Es decir, no existe una satisfacción ciudadana con los servicios que están recibiendo, pero tampoco existe una confianza en la toma de decisiones. Como que la toma de decisiones de los políticos no son vistas como decisiones razonables o que buscan el bien común, sino que existe ya en la ciudadanía una convicción de que las decisiones están siendo tomadas debido a intereses particulares que están privando por encima del bien común. Y esto va a tender a mantener a Panamá, es lo más peligroso, la falta de confianza, va a mantener a Panamá fuera del camino del desarrollo. A ver, aquí hay dos cosas que me alarman, porque más allá de llamarme la atención, realmente me alarman, y son esos números que usted menciona. A ver, yo vengo de esa generación
que da por sentado que la democracia es el único sistema que ha vivido, por lo menos dentro de esta tierra panameña, me hace pensar que ese 85% de aceptación de los ciudadanos a finales de los 80 se debe a que no existía tal democracia. Entonces se veía como la panacea, la respuesta al desarrollo de la sociedad, un sistema democrático que creo que no estuvo tan errado, porque si miramos atrás y lo comparamos con hoy día y vemos los países de la región que tienen mejor desarrollo económico, mejores servicios, mejores instituciones, son países con democracia fortalecida. Ahora, le quiero preguntar, ¿cómo se manifiesta esa desconfianza? Porque yo no escuchaba a las personas abiertamente decir, no estoy de acuerdo con la democracia, pero debe haber una forma en la que sí se manifiesta esa desconfianza. Sí, hay que separar dos temas, ¿no? Una cosa es la consolidación democrática. Claro. La lucha de los 80, estamos en 50, ¿ok? ¿Qué edad tienes, Magdiel? No sé qué edad tienes. 33. Okay. En la década del 80 yo tenía, ya era un adolescente, un niño. Yo recuerdo claramente esta calle 50, llena de carros que estaban exigiendo el derecho al sufragio, cuando no había derecho al sufragio. Y esa lucha ciudadana que se dio en Panamá por el derecho al sufragio se dio en Chile, se dio en Argentina, se dio en Perú en la época de Trujillo, se dio en Ecuador, se dio en todas partes, excepto posiblemente en Costa Rica. Entonces, el ciudadano del 80 lo que quería era poder votar, era tener una democracia a la que llamamos democracia minimalista, que se basa en el hecho de que el ciudadano pueda ejercer su derecho al sufragio libremente y que sea el voto ciudadano el que tenga la capacidad para poner a los gobernantes. Hoy en día ya no se trata de consolidar la democracia, sino de tomar esa democracia que tenemos y profundizarla. Porque aquella democracia que únicamente se basa en el voto ya no es suficiente. Entonces lo que se busca y lo que la deuda pendiente es tomar esa democracia que ya se consolidó y poder profundizarla al punto en el que la toma de decisiones se acerque más a quién, al ciudadano. Tenemos una constitución en la cual se protegen o se pone a los partidos políticos por encima del ciudadano. Y la concepción que tenemos de la democracia es una concepción basada justamente en partidos políticos y en una relación entre los partidos políticos y entre las cúpulas de esos partidos políticos que no han sabido entender que las democracias y los gobiernos se deben al ciudadano. Entonces hemos dejado al ciudadano completamente a espaldas de la toma de decisiones. Mira, y una imagen es el tema de lo que ocurrió hace un año atrás con la minera. Se tomó una decisión desde el hemiciclo que puede, en una elección legítima, en el sentido de que ellos tomaron una decisión basada en la correlación de fuerzas, pero la ciudadanía, ¿cómo lo interpretó? Lo interpretó como un acto inconstitucional. ¿Quién vino a salvar la democracia panameña? La Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia no se hubiese pronunciado como se pronunció, esa crisis se hubiera mantenido y se hubiera sostenido y hubiera sido mucho peor. Es decir, nos salvamos en ese momento porque la Corte tuvo la capacidad de reconocer los derechos sociales que están en esta Constitución actualmente. Y de acuerdo a eso, emitir un fallo en el cual se comprendía que la intención era inconstitucional porque iba en contra de esos derechos sociales, ambientales, económicos de los panameños. Entonces, hoy en día tenemos una ciudadanía que no se siente representada. Hay una crisis profunda de representación. Pero todo esto, ¿cómo lo podemos entender? Como una crisis de confianza. Porque cualquier reforma que se quiera emprender para poder modernizar el Estado panameño, cualquier reforma que se quiera hacer, incluso cuando hablamos de constitución, algunos dicen, no hablemos de reforma, hablemos de nueva, perfecto, hablemos de nueva constitución, pero ¿cómo debe ser orientada esa constitución? Bueno, tiene que ser una constitución orientada a fortalecer la confianza que hoy no existe. Cualquier medida que se tome que no fortalezca la confianza no va a ser suficiente para resolver la crisis que tenemos hoy en día, que es una crisis pasiva.
La crisis pasiva son esas crisis cuando tú tienes, en la época en la que tenías animales en el zoológico, que ya eso pasó. Tú tienes un animal en el zoológico, tú lo tenías puesto en el zoológico, tú lo veías ahí en su jaula, lo veías en cautiverio, tú no sabías en qué momento ese animal podía reaccionar violentamente. O sea, yo lo vi, por ejemplo, en la época que los circos venían con los animales, con los elefantes, con los tigres, ya eso no se da. Pero tú de repente tú sabías que había una posibilidad de que ese tigre, de que ese elefante reaccionara. Esa es una crisis pasiva. Hoy tenemos lo mismo. Tú ves las calles, ves la gente trabajando común y corriente, pero donde este gobierno empiece a cometer los mismos errores, y ahí vimos lo que está ocurriendo ayer en presupuesto, a cometer los mismos errores, ese caldo de cultivo está ahí ya presente, para que pueda ocurrir un levantamiento y para que se pueda poner en crisis tanto la economía, porque ¿cuántos millones se perdieron en las jornadas de octubre? Se perdieron muchos millones de dólares y se puso en jaque la institucionalidad del Estado. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos fortalecer la confianza. Los países que tú mencionabas, más desarrollados, dentro del listado de países más desarrollados en el mundo, tú vas a encontrar en primer lugar, por ejemplo, Dinamarca, vas a encontrar Finlandia, vas a encontrar Suiza, vas a encontrar Noruega, y todos estos países tienen algo en común: son estados abiertos. Son estados que permanentemente consultan al ciudadano, son estados descentralizados, donde cada comuna, los ciudadanos que viven en cada comuna están estrechamente relacionados y tienen injerencia en las decisiones que se toman, porque se entiende que esas decisiones los afectan a todos. Hoy tenemos un Estado panameño que no permite incorporar al ciudadano ni siquiera en el debate público. Ni siquiera en el debate público. O sea, el concepto existe, pero no se practica. Bueno, es como si hubiera una receta en un libro de cocina. ¿De qué sirve una receta que tú nunca lo has cocinado? Es decir, estamos realmente atrasados. Y cuando vemos el problema de raíz, también tenemos que entender que el sistema educativo panameño no está produciendo el tipo de ciudadano que requerimos para una democracia sólida. O sea, el corazón de la democracia, muchos piensan que es el Tribunal Electoral. Pero el corazón de la democracia, y estoy citando a un politólogo americano, Barber, el corazón de la democracia realmente es el sistema educativo. Tenemos un problema de concepción del Estado, donde pensamos que la democracia guarda relación con partidos políticos, con cúpulas que se ponen de acuerdo en un cuarto refrigerado, que hay para mí, que hay para ti, se toman así. Y ese modelo colapsó. Los jóvenes ya no están creyendo en ese cuento. No están creyendo. Y si queremos una evidencia de eso, yo te la voy a dar. El presidente Nieto Cortizo llegó al poder con 32-33% de los votos. Y salió de la y su candidato, Gabriel Carrizo, sacó poco menos del 5% de los votos. ¿Okay? Esa es una disminución porcentual de 27%. Sin embargo, lo más peligroso es que ese 5% que sacó Gaby Carrizo, yo te puedo asegurar que no más de 1.5% fueron jóvenes. O sea, la juventud, los que están hoy en día, el presente y el futuro de Panamá, ya no está satisfecho con este modelo, al cual algunos llaman partidocracia, que no genera confianza, que tiene al ciudadano como si fuera un objeto fuera de lo público. Ajá. Y que lo público únicamente puede ser resuelto por los partidos políticos y por los mismos líderes que han estado reciclándose todo el tiempo. Entonces hay un problema de confianza y la pregunta sería, ¿cómo podemos fortalecer la confianza pública? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo? Porque, a ver, el tema aquí quizás también tiene un elemento que en el 89, por ejemplo, no existía, que era el acceso al internet, a más noticias independientes, no existían redes sociales. O sea, ese activismo no llegaba a todos porque la información tampoco permeaba en todas las personas. Había un mayor control por parte del gobierno en ese momento, de los medios de comunicación. Hoy no pasa. Entonces, tenemos información por aquí, por allá, por allá, por allá. ¿Cómo recuperamos esa confianza? Es vital lo que te acabas de decir, porque estamos inmersos en lo que algunos llaman la sociedad del conocimiento. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciudadano de hoy, el ciudadano de 18
a 40 años, ha crecido en una sociedad interconectada en redes, donde la información fluye. Y las redes de información que existen hoy en día no eran ni siquiera soñadas en generaciones anteriores. Por lo cual el ciudadano de hoy es completamente distinto, diferente, y la cúpula de los partidos políticos tradicionales nunca lo comprendieron. Ellos siguieron haciendo política en base a intereses personales, en base a intereses egoístas, y no comprendieron que hay una juventud, hay un ciudadano que ahora está dentro de esta sociedad del conocimiento, que tiene acceso a lo que está ocurriendo en el mundo y que tiene otro tipo de demandas. Así es. Otro tipo de demandas y otro tipo de intereses. Y ese ciudadano, muchos pensaban que estaba dormido. Y muchos pensaban que nunca iba a despertar. Y ellos apostaban a que los jóvenes nunca iban a dar la cara por su país, porque estaban inmersos en los videojuegos, en el tema del Barça contra el Madrid, así conversaban, en el tema de cualquier cosa, Bad Bunny, no sé qué yo. Pero hoy en día Panamá ha visto que su juventud despertó. Es decir, y no únicamente despertó, sino que fue protagonista de toda una serie de eventos que podemos entender que estamos ante una sociedad y una ciudadanía completamente distinta a la que había en los años 80. Y las demandas de esos ciudadanos son completamente distintas. Entonces, por eso, la importancia de la confianza pública. Ahora, yo tengo una pregunta con respecto a lo que acaba de mencionar de las demandas que son distintas entre cada... Vamos, estamos en un país que afortunadamente, luego de todo lo que pasó durante la dictadura, tiene esa bendición de contar con cierta libertad, quizás no al 100% como desearíamos, esa libertad de expresión y prensa, pero existe la libertad de posturas. Creo que se puede respetar el tener una postura contraria al oficialismo y se puede expresar sin mayores consecuencias, bueno, dependiendo de cuáles sean los casos. Pero ¿cómo se garantiza de que en efecto se tome la decisión adecuada y que ésta sea respetada cuando las posturas a veces se contraponen? ¿Y por qué eso lo pregunto? Porque como lo dice esa máxima de que no se puede complacer a todo el mundo. Entonces, ¿cómo ganamos confianza cuando lo que yo estoy pidiendo no se logra? La confianza la podemos... La confianza se ha convertido en un tema de estudio a nivel de las ciencias sociales y políticas en los últimos 15 años. O sea, confianza es un tema importante sobre el cual se está discutiendo y enseñando. Y lo que se ha encontrado a nivel académico es que básicamente existen dos tipos de confianza. La confianza social y la confianza institucional. La confianza social es aquella en la cual yo veo a alguien y yo puedo confiar de acuerdo a criterios subjetivos. Por ejemplo, a los políticos les dicen no uses barba porque la barba te limita la confianza. O sea, es subjetivo. Ah, claro. ¿Verdad? Okay. O alguien me habló de ti, por lo cual yo puedo confiar en ti. ¿Entiendes? Es subjetivo. La confianza social es subjetiva. Cada cual confía de acuerdo a criterios muy personales. Pero la confianza institucional es completamente distinta. Porque la confianza institucional ya no es subjetiva, sino que por el contrario, es una confianza que está basada en ¿qué? Está basada en los datos que podemos nosotros tener de esa institución para poder evaluar sus resultados y para poder evaluar cuáles son el uso de los recursos para poder evaluar las intenciones. O sea, son tres cosas básicas, ¿no? Claro. La confianza institucional ya no es subjetiva. Ya yo lo paso por el MIBI y digo, es que el MIBI me da como confianza cuando paso por aquí. O sea, no es lo mismo criticar una acción, que a mí no me parece, que criticar algo que es cuestionable desde el punto de vista legal, jurídico o incluso moral. Porque, vamos, digamos, a mí no me parece que se haya utilizado los fondos para construir aceras cuando tenemos, digamos, que construir un hospital. Creo que cada quien le va a poner su prioridad, pero si los fondos están debidamente sustentados, el proceso está debidamente sustentado,
las prioridades pueden cambiar, pero la confianza está en que Así aquí es. no es que él lo buscó para llevarse Así la plata. es. Hay dos tipos. Claro. La confianza institucional también se divide en dos. La confianza en los resultados y la confianza en las intenciones. Ok. Entonces, la confianza institucional es una percepción racional, ya no es subjetiva. Es racional. ¿Y de qué depende que tú puedas razonarla? Eso depende directamente de la información a la que tengas acceso. Es por eso, y recalco, y que los oyentes tengan esto, si pueden sacar una conclusión de esta entrevista, es que la transparencia genera confianza. Porque por medio de la transparencia real, que eso es otro programa, cuando la transparencia es real, por medio de la transparencia, nosotros podemos tener acceso a la información que nos permita hacer un escrutinio para formar un juicio de valor de si esa entidad está actuando, buscando el bien común o no. Entonces, la transparencia es importantísima. Cuando tú vas nuevamente a estos países, que son los países más ricos del mundo, como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur, tú te vas a encontrar que hay un común denominador. ¿Sabes cuál es? La transparencia. ¿Sabes cuál es el primer país del mundo que tuvo ley de transparencia? Suecia. ¿Sabes cuándo Suecia tuvo esa ley de transparencia? En el siglo XVIII. O sea, son sociedades que han internalizado dentro de ellas la importancia de la transparencia. Cuando tú vas a Inglaterra, ellos no tienen ni ley de transparencia. Es algo normal, constitucionario, donde la sociedad de ellos fue formada en base a esos valores. Nosotros venimos de una sociedad totalmente distinta, donde tenemos una influencia totalmente distinta, que viene de Cádiz, del 812, y que aún tiene influencia del racionalismo francés, y hemos cultivado una sociedad de desconfianza, donde todo el mundo desconfía de todos, donde los políticos llegan al poder y salen peor de lo que llegaron, es decir, porque no existe una transparencia real. Entonces, para construir confianza, lo primero que requerimos es transparencia. ¿Qué tipo de transparencia y cómo debe ser la transparencia? Ese es otro punto muy amplio. Claro. Pero es transparencia, los datos que tú puedas tener, por medio de los cuales tú puedas formarte un juicio acerca de básicamente tres cosas. Uno, la manera como se gestionan los fondos que les hemos confiado. Porque no es que ellos hacen una vaca para hacer las calles. No es que los políticos hacen una vaca para comprar. Es dinero público. Entonces, ¿cómo se gestionan esos fondos? La transparencia debe ser tal que a los ciudadanos no le quede una duda de cómo se gasta cada centavo. Panamá estamos lejos de eso. O sea, no hay transparencia presupuestaria. Dos, la forma y el por qué. ¿Cuáles son los razonamientos que los llevaron a tomar sus decisiones? Esa es otra parte importantísima de la transparencia. O sea, no solamente poner cuánto me gasté, sino por qué. Vamos a hacer este puente, porque pasan 200.000 carros por acá y hemos visto puentes que han construido que ni se construyen, que están ahí en el mapa, que están en el plano, pero no se construyen, o adendas, que nunca entendemos las adendas. Entonces, el ciudadano tiene que entender por qué se toman las decisiones y eso debe estar sustentado. Y lo tercero es el comportamiento ético de los funcionarios públicos. Entonces, todas estas cosas hoy en día tenemos que lograrlo. Por ejemplo, si viene una reforma a la ley de transparencia, hay que incluir y asegurarnos de que esto esté dentro de la ley, que realmente esa reforma de esa ley pueda ser una reforma que transforme la cultura política del país, ¿verdad? Claro. Y que pueda generar ¿qué resultado? ¿Cuál es el resultado que se busca? Es uno. ¿Cómo se llama? Confianza. Mira, yo me atrevería a agregar otro punto que sea de fácil acceso y que sea comprensible, porque actualmente... Eso es importantísimo, pero esa es la forma. Yo me refería a cuál es la información, porque tiene que ser de fácil acceso. Por supuesto. Reutilizable, tiene que estar en formatos sencillos, claro. tiene que permitir, tiene que ser publicada con temporalidad. O sea, claro un dato que sea
intemporal ya no funciona. No, que no me saquen algo de acá del 2019 cuando realmente ya todo el mundo se fue hasta del país, si acaso. Y todas esas cosas, esas son cuestiones de forma que se estudia en un tema que se llama datos abiertos. Claro. ¿Cómo debe estar el dato para hacer verdaderamente un dato oportuno y de valor para el ciudadano? Ahora, profesor, algo que yo rescato de todo esto que usted ha mencionado y con respecto al tema de la confianza radica en que si no sabemos cómo se está usando, la suspicacia es lo primero que viene a la mente y esto genera todo tipo de comentarios, esto genera todo tipo de descontentos y por supuesto no podemos confiarnos siempre, toda la vida, esperar en que vamos a tener funcionarios con buenas intenciones que van a hacer las cosas correctamente. Entonces, el mecanismo que veo ahí viable, como usted lo menciona, tiene que ser un aspecto de transparencia, en que todos sepamos, incluso el que está haciendo las cosas, se ve obligado a rendir cuentas. Sí. Acá como que pareciera opcional. Opcional. Porque parece. Porque la ley todavía no es muy clara y porque la cultura... Mira, esa ley de transparencia es el año 2002. Nosotros hemos estado estudiando la transparencia durante ya 12 años y hemos, como sociedad civil, hicimos algunos estudios sobre la ley de transparencia, fueron publicados en medios de comunicación y en la universidad. En esa investigación descubrimos que esa ley de 2002, para la época de Martinelli, se cumplía en un 5 al 7%. Para la época de Varela, se cumplía en un 22%. Varela fue en el 2015, 16, 17, 18. Estamos hablando de 16 años después de que la ley ya era efectiva, publicada en Gaceta. Se cumplía en un 22%. Entonces, estamos atrasados culturalmente en ese sentido. Mira, en los colegios, en el pensum académico, no se enseña transparencia. ¿Cómo tú no le vas a enseñar un tema tan importante a los niños desde que están en primaria? Pero claro, después criticamos que estamos como estamos, y por qué Japón, y por qué Singapur, y por qué Dinamarca, y por qué Holanda están en esos niveles, porque esos niños crecen entendiendo que la transparencia genera confianza. Donde hay transparencia, hay paz social. Donde no hay transparencia, es lo que tú dices, hay confusión y hay mucha especulación también, ¿verdad? Incluso cosas que son buenas pueden parecer malas. Sin embargo, la transparencia es la puerta de entrada, pero no es el fin. Por supuesto. Que aquí, lastimosamente, se nos fue el tiempo para poder abarcar todo lo que esto conlleva y sobre todo cómo se puede empezar a dar esa implementación. Digo, porque me causa un poco de gracia pensar en una ley de 2002, así como hay muchísimas que vienen desde el siglo pasado, literal, que todavía seguimos batallando porque se cumpla. Digo, entonces, ¿qué hacemos primero? Quizás eso puede ser también un motivo de discusión importante que podemos tener más adelante, profesor, para hablar un poco. Creo que primero la gente tiene que entender que existe un mecanismo como este y luego interiorizarlo y luego tratar de ponerlos en práctica y exigirlos. Eso es importante. Te felicito por tu trabajo. Lo que estás haciendo es importante porque esto nos ayuda a sembrar conciencia. Claro que sí. Gracias por acompañarnos, a profesor Ricardo Herrera aquí desde Trinquen Saberes. Nosotros nos vamos a nuestro próximo cambio.